Comunidad necia, preparados, hoy tendremos un gran encuentro con la historia de la música latinoamericana, un disco que rompería los esquemas de los años 90 y que tendría como grandes protagonistas una de las agrupaciones más insignes de la música chilena, Los Prisioneros. Hoy tendremos a invitados súper especiales, el gran escritor Cristóbal González, el gran youtuber Nicolás Bravo y la gran banda tributo a Los Prisioneros, Cassette Pirata. Ponte cómodo y vivamos este viaje por la historia musical. Así simplemente comienza este gran análisis al disco Corazones de... Comenzamos. Sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo están? Un gran abrazo a toda la comunidad rockera, para todos los que están conectados, por cierto, en este preciso instante, y a los que nos verán también por diferido. Hoy es 29 de mayo. Y bueno, ¿qué clase de análisis tenemos el día de hoy? Uno de los discos más importantes, por cierto, de la música en español. ¿Y de qué se trata? Por supuesto, de la agrupación Los Prisioneros y Corazones. Salido a la luz, por cierto, en 1990, cuarto álbum de la banda. Y bueno, producido en Los Ángeles, California, por el gran productor argentino Gustavo Santaolalla, así como se los estoy diciendo. Y hoy tendremos invitados súper, pero súper especiales. Y me estará acompañando, por cierto, el gran Necio Tama. Así que bueno, comencemos simplemente. Vamos a buscar los invitados y me permiten exactamente el minuto para ir sumando a todo el equipo. Full rock and roll. Vamos a ver. Ya por ahí vemos al primero. Y vamos buscando. Y vamos. Lo volvemos a intentar. Pendiente, Necio Tama. Y bueno, ahí esperando el minuto poco a poco. Ajá, saludos. Y en estos momentos se hizo la luz con el gran Necio Tama. Gran emoción desde Milano, Italia. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te sientes? Mira, te estás colocando así el pelo, te estás acomodando el cabello, ¿cómo es la cosa? Claro, bueno, chamo, al estilo prisionero. Bueno, estoy tratando ahí, pero no me queda bien. No, bueno, ahí está, Tama. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Un gran abrazo. Estás haciendo un esfuerzo muy grande por la diferencia de horario. Sabemos que desde Italia son exactamente ¿cuánto, Tama? Las 2. Más aquí 30. Las 2 de la mañana. Bueno, por fíjate. Cierto, mira, estoy bastante emocionado de poder presentar, por fin tener a Los Prisioneros aquí en la Casa del Rock, porque para mí es una banda que ha tenido muchísima influencia en mi vida rockera, sobre todo en lo que viene a ser el rock en español. Siendo sincero, conociendo a profundidad gracias al Grandes Éxitos, disco que salió después, justamente después de Corazones, que me hizo explorar un poquito atrás, y el primer disco con el que me encontré fue Corazones, que de verdad es un disco con una calidad alucinante. Totalmente, totalmente. Ahí vamos incorporando poco a poco a nuestro equipo. Y bueno, se nos está sumando en este momento, permíteme, Cristóbal, la presentación. Cristóbal González Lorca, chileno, pero con un gran corazón hacia Venezuela, porque vivió parte de su adolescencia en Venezuela. Productor musical, escritor de 4 libros que tienen que ver con el ska chileno, La Santa Feria, Santo Barrio y Los Prisioneros, que ganó, por cierto, un premio Pulsar.
bienvenido aquí a Qué Necios, sobre todo a este gran análisis, amigo mío. Muchas gracias por esta linda invitación y feliz de compartir con ustedes. Muchas gracias a ti. Y bueno, simplemente vamos a incorporar a otro de los invitados poco a poco. Y mientras tanto, Tama, ¿qué quieres ir comentando mientras incorporo en este momento, en este instante, a otro de los grandes invitados de la noche de hoy? Bueno, saludar a toda la audiencia que está por aquí, a María Alejandra, a todos los que están, un gusto verlos por aquí. Y bueno, qué emoción tener estos grandes invitados aquí. Sobre todo por aquí Cristóbal, que creo que he estado viviste en Venezuela, ¿no? Es decir, que creo, es muy probable que viviste lo que fue el Festival de Rock Iberoamericano en Caracas. No te escuchamos, disculpa. No se escucha. Pero mientras tanto, se nos acaba de incorporar nada menos y nada más que uno grande también, que admiro yo mucho, que tiene todos esos dichos, esos secretos del modismo chileno y de la parte del factor de cómo se vive en Chile, qué cosas se dice, ¿no? Y bueno, es nada más y nada menos que Nico, aquí presente. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te sientes? Te escuchamos ahora. Opa. Ahí te escuchamos, Cristóbal. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para hablar de este hermoso disco. Perfecto. Gracias. Cristóbal, ahora sí te escuchamos al 100%. ¿Querías comentar algo de la pregunta que te hizo el Tama? A ver, Tama, vuélvesela a formular. Sí, bueno, que de verdad que agradable la sorpresa saber que tuviste esa adolescencia, ¿no? Y el comienzo de tu pasión por la música desde Venezuela. Y me imagino que experimentaste lo que fue el Festival de Rock Iberoamericano en el 91, ¿no? Nada, no te escuchamos. No se escucha. No se escucha, Cristóbal. Si quieres quitar los audífonos y a ver, y colócalo sin audífonos, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. 100%. Ahora sí. No, que va, se te ve el audio. De repente podrías salir y volver a entrar al live, Cristóbal, para ver si recuperamos tu audio. ¿Te parece? Sí, claro que sí. De hecho, sí, no sé por qué el festival no apareció. Detallazo, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa? ¿Y ahí se... Sí, al 100%. Va, ¿Ahí? si vienes un poquito de delay ahí con tu video, pero escuchamos lo que acabas de comentar de Fito Páez. Y bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Bueno, Nico, bienvenido. Qué gusto tenerte por aquí. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué representó este disco para ti? Rápidamente. Representa muchas cosas, definitivamente. O sea, aparte de mi adolescencia, de haber estado, de haber sido un testigo presencial de la metamorfosis que sufren los prisioneros desde La Voz de los 80 hasta Corazones. Y tal vez la mayoría sin saber el trasfondo de lo que iba a inspirar ese disco. En ese tiempo nosotros no sabíamos el conflicto interno que había entre dos de los integrantes de la banda. Pero ahora uno lo escucha de otra forma, absolutamente. Eso es lo que me pasa con Corazones, entre muchas cosas más también que me produce, y yo creo que lo vamos a ir conversando en la medida que avancemos. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Cristóbal, aquí estamos.
Vamos a ver. Seguimos presentando algo de falla, Cristóbal, pero ¿sabes qué puedes hacer? ¿Qué es lo que yo creo? Te doy como una idea. Puede ser que coloques de repente otros audífonos ¿Cómo a se ver escucha? si de repente hay la comunicación o de volver a salir y entrar. Mira, a la segunda ¿No? va la vencida. A la segunda va la vencida. Así que bueno, de repente vuelve a salir y vuelve a entrar y yo estoy seguro que a la segunda va la vencida contigo. Sí, es que pareciera que de cierta forma que el audio está desfasado con el video, con Cristóbal. Podría de repente Totalmente. utilizar data en lugar de utilizar el Wi-Fi para... Buena idea. Ujú, Buena idea. Pero mira, Tama, yo quería, evidentemente que siempre los invitados son la parte central y siempre hacemos las preguntas a los invitados como comienzo, ¿no? Pero a mí me gustaría hacerte la pregunta a ti. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes muchas cosas. Comentamos, por cierto, en el interno ciertos detalles que me parecieron súper interesantes de lo que habías comentado. Entonces, de que nos comentaras ese principio de los prisioneros y qué significa musicalmente para ti. Bueno, Los Prisioneros, como lo había dicho, para mí fue una banda, de hecho, sí, como te digo, yo lo conocí gracias al Grandes Éxitos. Yo llegué tarde para esto, aunque obviamente en los 80 yo conocí el baile de los que sobran. El baile de los que sobran para mí fue un himno, y estamos hablando de una canción, si no me equivoco, ¿no? Del Pateando Piedras, o es el primero, no estoy muy claro. Sí. Sí, y de verdad, desde ese disco, yo ya considero que tanto, bueno, que Jorge González ya es uno de los escritores musicales más respetados, ¿no? En Chile, porque de verdad esa protesta social en sus letras, en un Chile que estaba en pleno régimen pinochista, ya bueno, ya hace su fin, aunque mentira. Estamos hablando del año 84, 86, perdón, Estaba para todavía estaba. eso. Sí, todavía está. Muy limítrofe. Es impresionante que lograra salir de las fronteras. Yo me acuerdo de lo que representó en Perú, por ejemplo, Los Prisioneros. Los Prisioneros fue un fenómeno, un fenómeno. Se tardó un poquito en llegar a Venezuela, es verdad, pero por lo menos esta canción de Baile de los que sobras fue para mí el inicio de ese sonido de protesta, ese sonido medio punk, medio subterráneo, que ahora, cuando llegamos a este disco del que vamos a hablar hoy, Corazones, hay un cambio radical, tanto a nivel de la temática musical como a nivel de producción de disco. Lo que nosotros escuchamos los anteriores están producidos más un estilo más subterráneo, más y de repente cambia un disco que está producido en Estados Unidos, como esos discos que, como dijo Cecilia Guayo, como otros discos que se lavan de los grandes músicos argentinos en su época. Wow. Totalmente. Y bueno, vamos a hacerle la pregunta a Cristóbal, porque bueno, se acaba ahorita de incorporar y bueno, sencillamente para poder ver cómo está su conexión y su audio. Cristóbal, háblanos, manifiéstate, ¿cómo estás? Muy bien, aquí siguiendo, escuchándolos con mucho interés. ¿Se escucha mejor? Ahora sí. Ahora sí, sí, amigo mío. Bueno, estamos. Perfecto. Muy bien, súper. Excelente. Mira, Tama, en tu intervención me pareció súper magnífico eso. ¿Qué rescata, qué representa Los Prisioneros para la música, sobre todo para ti? Porque bueno, yo sé que éramos unos niños, éramos casi entrando a la adolescencia, pero ¿qué representó musicalmente para ti? Ya estás echando una sonrisa y eso significa que tienes algo que contar. No, es que para mí Los Prisioneros era una música con la que me identificaba. Eran unas letras que a pesar de tener sus
su protesta social era fácil de engancharte con ellas, ¿no? Y más aún este último disco, ¿no? Porque ahí tiene algo bastante en particular, ¿no? El Corazones, porque se adapta más a la época, ¿no? A ese fin de los 80, como ponerle un candado, y a pesar de que tiene todos esos sonidos, esos sintetizadores, todo eso, se adapta muy bien a lo que era en el momento. La música de los grandes en el rock en español. El rock en español era muy dinámico y en los 90 estaba en pleno crescendo. Estamos hablando que salió Soda Stereo con Canción Animal, salió Fito Páez con El Amor Después del Amor y todo eso, y no hay siempre, y tranquilamente este cuarto disco de Los Prisioneros está ahí, así que es un grupo que lo puedo coronar entre los grandes, y creo que agarró esa cúspide con Corazones. Bien, Tama. Grandiosa, grandiosa como siempre tu opinión. Mira, en razón de que, bueno, hay otro invitado por allí muy al pendiente, Tama. Yo quiero que des por lo menos la opinión de tus canciones favoritas de este disco y por lo menos alguna puntuación, que tú nos des alguna puntuación antes de despedir tu intervención para darle la gran bienvenida a Cassette Pirata, que es un tributo a Los Prisioneros. Tama. A ver, mira, este disco, como te digo, para mí, después que lo escuché, porque obviamente yo venía de conocer los grandes éxitos, y obviamente, ¿a quién no le va a pegar una canción que se llama la canción Corazones Rojos? La primera vez que la escuché dije, qué cosa más atrevida. Estos se atrevieron a decir lo que nadie nos dice. Lo loco es que, revisando la historia, es que Jorge le escribió esta canción a una banda de mujeres, a las Cleopatras. Eso es lo que me quedé loco. O sea, una canción que se le escribió, que era una banda que en esa época era básicamente una protesta social, y ellas lo estaban haciendo con toda la intención del mundo para resaltar lo feo que se escucha el machismo, y lo feo que es el machismo y qué es lo que es. Así que te lo voy a lanzar en la cara a ver si te gusta. Y fue de verdad un impacto. Yo me quedé loco. Inclusive la canción Con Suavidad, creo que también se la había escrito para ellas, ¿no? Banda que, por cierto, si no me equivoco, Cecilia Guayo era parte de las Cleopatras. Sí, mira, y volviendo a eso, ¿qué temas me encantan de ese disco? Obviamente, Tren al Sur es un clásico del rock en español. Me encanta ese sonido del tren que le mete la canción. Genial. Luego, una de mis favoritas, Amiga Mía, una balada que tiene todo ese toque dark y bonito, ¿no? Donde vemos también toda la voz de Jorge en su máxima expresión, tanto ahí como en Estrechez de Corazón, y que la canta con mucha pasión. A veces de mis favoritas también. Luego venimos con Suavidad, que te viene ese estilo british, ese synth, ese que te suena un poquito de Depeche Mode, pero con un estilo que lo que te provoca es bailar. De verdad que es excelente, ¿no? No voy a ir canción por canción, pero obviamente Estrechez de Corazón es un gran hit. Y entre las que están por ahí, mira, me encanta cómo se despide el disco. Porque yo soy fanático del rock progresivo y de cosas innovadoras, y de verdad, cómo se despide el disco es demasiado triste. Es una canción que inclusive no está alineada con el resto de las canciones, pero un cierre donde escuchas una especie de vals, ¿no? Mezclado con unas fanfarrias de circenses, como un circo, y una letra alucinante, un poquito triste, de verdad, que le da un cierre alucinante al disco, de verdad. De verdad que me parece que esta cuarta producción, como te digo, donde cuentas con el producto con un joven Santaolalla, que todavía está iniciando, ¿no? Ese boom de producciones que hacía, junto con Aníbal Kerpel, que es para de argentinos, quisieron que Jorge, en esos 3 viajes que él hizo solo, porque como ya saben, de hecho ya más adelante a desarrollar, saben que Miguel Tapia no pudo viajar por problemas de visado, y lamentablemente Claudio Narea, a pesar que conocía los temas, dijo, no aguanto más esto, no está alineado con mis gustos musicales, y me voy. Quién sabe si fue la cura o si fue la enfermedad, no sé, pero obviamente se le agradece muchísimo a Claudio como parte importante de Los Prisioneros. Pero para mí este es un disco que tiene, para mí tiene un 9.5 en general.
Sí, ¡Wow! entenderme de más. Altísimo, Tama. Bueno, Me encanta, Tama, me mira, encanta. simplemente quiero agradecerte esta participación porque ya nos está esperando el siguiente invitado ya para arrancar al 100%, pero este abre boca está como mi, mi palabra bien particular, bien exquisito. Te felicito y simplemente yo sé que tú sientes este disco y que te encanta. Lo hablamos, por cierto, por privado y bueno, simplemente unas palabras de despedida y bueno, Bueno, ponerle todo el punch, invitar a toda la gente a que pueda estar de principio hasta el final en este gran análisis. perfecto, un gusto. Primero que nada, un placer tener estos grandes invitados. De verdad, a Nico, que es un apasionado por esta banda también, y aquí a Claudio, que conoce de principio a fin. Algo que me gustaría que desarrollen a lo largo del live es lo fuerte, lo complicado que fue ese cambio de sonido, ¿no? Que logró y cómo lograron el éxito. Sobre todo en Chile, que la prensa chilena estaba pidiendo que vuelva ese sonido de protesta, ese sonido, pero al final lograron cuajar, que hasta vendieron 80.000 copias en Chile arrancando, y hoy en día han vendido más de 250.000 copias de ese disco. Agradecido con todo y quedo aquí al pendiente. Gracias. Chao, Tama. Chao. Se te aprecia. Full rock and roll. Bueno, chicos, y aquí viene una pregunta súper importante, yo creo oportuno ya para aperturar lo que sería este gran análisis, ir con Nico. Y esta gran pregunta, háblanos sobre la carátula de este disco y sobre el concepto musical. Gran Nico, háblanos sobre eso. De la carátula. ¿Sabes qué? No le he prestado mayor atención, o sea, es bien minimalista. Total. Eso es lo que me parece ver a diferencia de otros. Yo me guío más por lo musical, tal vez Cristóbal, ¿verdad? Cristóbal es tu nombre, ¿verdad? Sí. A lo mejor tú tienes una opinión más potente acerca de la carátula. Yo no, de esa parte me desentiendo. No, yo creo que ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Sí. Creo que la carátula de Corazones se plantea, ¿no?, como un arte gráfico que también propone un quiebre bastante importante con los artes gráficos de los anteriores discos de Los Prisioneros, quizás acorde también a que era una propuesta distinta, ¿no? Si uno analiza La Voz de los 80, aparecen ellos en la calle, ¿no?, en el sector de La Vega, es una propuesta muy callejera, ¿no?, con las zapatillas North Star, que tenía esta cosa como medio Run DMC, ¿no?, entre punk y Run DMC. Pateando piedras salen ellos en el metro, ¿no? Es como muy urbana, ¿no?, la foto. La cultura de la basura tiene como toda esa iconografía con la estrella y todo muy latinoamericanista y muy como de guerrilla rockera sudamericana, por así decirlo. Y cuando aparece Corazones apostaron por algo completamente distinto, o sea, una estética, una portada, digamos, más minimalista, y que solamente la portada con la camisa blanca y con el corazón sangrando rojo te da a entender que este es un disco donde se va a hablar más de penas del corazón que de problemáticas sociales, ¿no? Y bueno, de alguna manera el Corazones probablemente es el disco como donde, si bien hubo personas que inspiraron y que participaron y que fueron parte del proceso, en el fondo Jorge igual es el compositor y autor y productor general de casi todo, y este es como el disco más personal de Jorge probablemente, de todos los discos de Los Prisioneros, ¿no? Y por lo mismo en el fondo yo no sé si es él el que lleva la camisa o no, si es el modelo o no, puede ser otra persona, pero en el fondo da a entender también que es un disco como autoral, ¿no? O sea, que es un testimonio lo que vamos a escuchar ahí. Sí. Y evoca también un poco como cierta limpieza de producción para mí, porque en el fondo Los Prisioneros debutan en el CD. La mayoría de nosotros la primera vez que escuchamos un CD de rock en español fue el Corazones, porque es el 90, cuando estábamos empezando a escuchar CD con un sonido digitalizado. Entonces representa una especie como de modernidad, de limpieza en términos de sonido, de minimalismo también, si tú quieres, ¿no? Ahora, a Jorge no le gustó la portada. La portada, bueno, fue encargada a un diseñador Sí. del sello, pero Jorge inicialmente había pensado en una portada más bien
como media selvática, ¿no? Él se había imaginado una cosa media exótica, porque en ese momento hizo viajes, ¿no? Hacia el Caribe. Entonces él tenía como una idea media como de una como de un viaje donde hay de todo, donde, o sea, en Corazones dice traigo las lluvias del trópico, ¿no? Pero también viaja al sur, o sea, es un disco que hay viajes oníricos, hay sensaciones, hay atmósfera, es un disco súper erótico en el fondo, ¿no? Todas las narraciones que hay, las letras, entonces se había imaginado como una portada más como más selvática, pero que a lo mejor no se habría entendido también el concepto, ¿no? Yo creo que Jorge acierta en un 95% de las cosas que propone artísticamente, pero en este caso creo que la gráfica, si bien no fue de su gusto, cerró un concepto y logró explicarnos a muchos por dónde iba la cosa, ¿no? Y se transformó también en una gráfica muy decidora del disco y de la época. Totalmente de acuerdo, al 100%. Wow, Cristóbal, grandioso. La carátula transmite eso, pero también hay algo escondido a nivel inconsciente y colectivo que pudiese ser también trascendente a través de lo que es el tiempo y lo que fue madurando después de ese disco y la aceptación sobre todo de Chile para la proyección latinoamericana. Pero mira, quiero ahorita en estos momentos darle la bienvenida a Cassette Pirata, tributo oficial a la agrupación chilena de Los Prisioneros, una agrupación muy destacada que captura el sonido más fidedigno de los chicos de la comuna de San Miguel. Así tan sencillo, Los Prisioneros. Quiero darte la bienvenida y unas palabras muy breves para continuar con esta temática. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, chiquillos? ¿Me escuchan bien? Al 100%. Ya. Bueno, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Cristian, soy bajista y vocalista de la banda Cassette Pirata. Y gracias por la invitación a conversar de este gran disco, que es un disco que es mi disco favorito, realmente. Mi disco que me enamoró de la música, de la letra de Jorge y de la música de Los Prisioneros. Así que agradecido, chiquillos, y aquí vamos a conversar harto también. Bien, bien, bien. Agradecido por la presencia. Yo le quiero preguntar a Nico. Nico, no pudiste responder lo de la carátula porque, bueno, no es tu lado, pero por lo menos el concepto musical que trae, vamos a decir así, Los Prisioneros. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa época, el concepto musical? Y hay cierta controversia al principio, porque este disco como que le costó, ¿no? Bueno, fíjate, ese disco dentro de mi ambiente de amigos fue súper bien recepcionado. No nos gustó, no nos llamó mayormente la atención que fuera tan diferente a lo anterior, pero sí, por ejemplo, yo tenía parientes viviendo fuera, en ese tiempo no llegaban los discos fuera, menos de Chile, o sea, no estaban, y lo mandamos para Australia, el cassette. Lo hicieron añicos el disco, porque eran mucho más fans de esos prisioneros anteriores. Que hace Jorge González hablando, las palabras son cuchillas y una cosa como súper sangrienta, una cuestión tan de amor. Claro, pero uno ya después con el tiempo va viendo que este disco es una obra de principio a fin. Ahora ya uno más viejo va viendo y escuchando y se da cuenta el nivel de producción que hay, que es pero extraordinario, y era todo lo que quería hacer González finalmente. Era lo que él siempre tuvo en la cabeza, hacer de este house, de este techno, y que él sin vergüenza hablaba acerca de esta onda más pop que un rock contestatario o algo medio punky, no sé. Creo que esto fue, como planteaba adelante también el otro colega, era de que, claro, fue algo muy de González hacer esto. Y la primera, yo creo que lo primero que aparece en esta onda de González es con Muevan las Industrias, de ya empezar a meter la programación, ¿verdad? De usar máquinas en las canciones. Y
para ir cerrando un poco, también hay fenómenos, ¿verdad?, sociales que marcaron mucho ahí. Porque en el tiempo de dictadura hubo un boom del rock chileno, estábamos dentro de una burbuja absolutamente, y cuando se acaba la dictadura también se acaba todo este pop rock chileno que hacemos ahora, si ya no somos monedita de oro. Y Jorge González yo creo que es la única persona que sobrevive a todo este cambio y hace un cambio totalmente rupturista en cuanto a lo que había anteriormente versus todas las bandas que estaban antes. Totalmente, totalmente. Cassette Pirata, en referencia al concepto musical que trae este disco, que ofrece este disco, fue innovador en su época. Ahí te estoy dando como algo de lo que yo creo, ¿no? Un poquito esbozando. ¿Qué tú piensas sobre este disco para la historia, para la época? Mira, en ese tiempo, si mal no recuerdo, estaba muy fuerte lo que era el rock, un poco el grunge, ¿sí? Entonces, estaban como naciendo los Tres y varios artistas más, entonces fue como difícil meter este disco dentro de toda esa música. Y bueno, Gonzalo yo creo que igual es un futurista cuando hace la música y todo lo que tiene, porque Total, hay muchos discos que ahora se están escuchando recién, que son discos muy buenos, como el homónimo, el primer disco, y lamentablemente el Corazones fue un disco poco valorado en ese tiempo, y es por eso mismo, donde estaba ya, como dice ahí el compañero, había ya un cambio musical grande, que estaban entrando otro tipo de bandas, y González salió con este disco. Es un gran disco, pero ahora recién se está como ya valorando harto ya la música de Los Prisioneros y de Jorge en sí. añejado muy bien, por cierto, añejado como el Sí, buen vino chileno. Pero sí, fíjate algo bien particular. Esta es una obra de Vicente Vargas, que fue, por cierto, como lo decía, creo que fue Cristóbal, de esas primeras instancias como La Voz del 80, ¿no? Que fue quien más o menos hizo esa carátula. Y fue como el principio de todo esto se parte desde algo que ustedes conocerán y que tenemos que decirle a la gente de Latinoamérica, que son los almacenes París. claro. Son almacenes que están en Providencia, en ciertas zonas, ¿no? Pero desde ahí parte la camisa y el gran modelo de esa situación es Jorge González. Nada más y nada menos que él no le gusta mucho, ¿no? Porque no salió, hay algo narciso quizás en él, que no salió su cara, su boca allí en esa situación, y hay otros componentes también intelectuales que a él no le gusta mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo cuál es el componente que intentaron proyectar? Fue una onda visceral, pasional, desgarradora, y se inclinaba más o menos por la época del 90 de todo ese cambio, y ese cambio tiene algo que ver con tres factores. No me voy a poner a describirlo, pero tiene que ver con 1988, el cambio político, el no que se le dio a Pinochet en aquella época, y después esa proyección de 1990 hacia Nuevos Aires, que al principio no se comprendía dentro de la sociedad chilena, que era la libertad y todas estas situaciones y también los vicios que quedaron de acuerdo a eso. Pero bueno, en fin, de una nueva época que representó también esa apertura, ¿no? Entonces, vemos ahora esa pasión desgarradora en esa camisa blanca, que hay un tiro, hay un tiro y hay sangre corriendo. ¿Qué quiere decir esa situación metafóricamente? Que se transmite pasión desgarradora. Y eso tiene que ver netamente con el movimiento emocional que estaba en ese momento centrado González. Menos protesta, a pesar de que hay una canción protesta muy evidente, pero que era más que todo un movimiento emocional que tenía que ver con algo que vamos a tocar más adelante, que tuvo una fricción total de la banda, ¿no? Pero si se fijan, ¿no?
el cambio abismal del New Wave, que fue significativo, a la cultura de la basura, que fue un álbum bastante contestatario, bastante de la cultura también británica, que asociaba mucho a The Clash, que era más que todo una música bastante fuerte y bastante como echada para adelante, ¿no? Y que esto se fue como transformando en electric pop, en el energy europeo, que tiene que ver con Rick Astley y Sabrina, ¿no? Y toda esta cosa que parece loca o extraterrestre dentro del ambiente de los prisioneros, ¿no? La música house, por ejemplo, las bandas como Technotronic, que eran lo que estaba en esa época. Yo me río porque, bueno, yo me acordaba de esa época. ¿Quién no se dio cuenta? Por supuesto, la changa, el house, todos esos movimientos que fueron interesantes, pero se suman detalles importantes ya para clausurar mi intervención en referencia al tema. La introspección que hizo Jorge González de su lado más desgarrador, y eso tiene que ver con una radiografía del disco y que apunta directamente a una persona femenina que sería, yo no sé si la Yoko Ono del grupo, pero alguien quien representaría una herida incurable dentro de la banda. Y con eso concluyo. Ese disco, una cosita, ese disco en varias entrevistas el Jorge dice que era un momento que él estaba pasando como muy de depresión, por así decir, en el cual le gustaba salir mucho, carretear mucho y tener muchos amores. Y de ahí nacieron muchas de las letras, pero en una entrevista dice que como muy disperso, como que tenía muchas pololas y de ahí sacó como mucha historia. Y tenía armado ese disco. Este disco, El Corazón no se iba a hacer por esta línea de música, sino que al principio, antes que se llamara Corazones, era por la línea del Sudamerican Rocker. Esa línea se iba a hacer no se pudo incluir. Estuvo ahí. Y ahí es donde fue el quiebre con Narea, porque Narea no quería el formato Corazones y quería como el otro formato más Sudamerican Rocker. Así que ahí Narea, después Narea al final... también estaba... Disculpa. Sí, ahí al final a la hora de elegir las canciones, quedaron todas las canciones de Jorge, otras canciones afuera. Claro, hay mucho que contar allí. Lo que decía yo era que, claro, Narea también en todo el proceso creativo sabía de lo que estaban hablando las letras. Exacto. Entonces Total. tampoco fue cómodo para él en la etapa de preparación del disco, para nada. Y es comprensible. Y había una quietud comercial. Había una quietud comercial también. Perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero lo que quería agregar un poco a lo que están comentando es que Los Prisioneros, en su formación, digamos, de trío, tenían preparada una serie de canciones, efectivamente, para lo que se estaba conceptualizando como tercer disco, y que iba a seguir un poco la línea de la cultura de la basura, con ese componente social y cosas humorísticas y canciones de los tres integrantes. Y de hecho existe un demo donde aparecen las canciones, digamos, de lo que iba a ser ese disco. El demo está en internet, tiene el nombre de Buchef, no recuerdo bien, es un número, que es el número de la casa donde vivía Jorge González en aquellos años, frente a Parque O'Higgins, en Fantasilandia. Y ahí aparecen varias canciones, digamos, de lo que en teoría iba a ser ese cuarto disco. Y que después fueron reapareciendo, algunas reaparecieron en el disco de Los Profetas Frenéticos, que fue la banda de Claudio, otras reaparecieron en el primer disco solista de Jorge. No todo se perdió, algunas canciones reaparecieron después en otras producciones, pero lo que ocurrió fue que, claro, que hubo la situación, digamos, dentro del grupo. Jorge viaja a Estados Unidos y en el fondo compone, graba y regresa con Corazones, y finalmente, digamos, estas canciones, estas obras, era tan potente que de alguna u otra manera desplazó todo lo anterior. Y hizo ver para todos, ¿no? O sea, para el sello, para la producción, esas canciones tenían que ser, digamos, el cuarto disco, y así, digamos, pasó que el material anterior quedó como guardado, porque no era un mal material, pero en el fondo, en términos, digamos, de proyección y de impacto,
lo que se había creado y lo que se había producido en Estados Unidos tenía, digamos, una proyección mucho más fuerte, y por lo mismo, digamos, esos demos quedaron guardados y algunos reaparecieron después, ¿no? Obviamente que para Claudio fue difícil, ¿no? Enfrentarse a ese material y pensar en ayudar a interpretar o a difundir esas canciones en vivo, porque representaban, digamos, situaciones muy complejas para él por todo lo que había pasado al interior de la banda, por las cuales él da un paso al costado en ese momento. Pero bueno, ese es el contexto, ¿no? Efectivamente hay un editado, ¿no? Que no alcanzó a verla finalmente en ese momento. Algunas de esas canciones, como por ejemplo Danza porque sí, que la editó Claudio Narea con los Profetas Frenéticos. Incluso me parece que Esas Mañanas, creo, ¿no? Creo que también estaba en ese material, y después aparece después el disco solista de Jorge, creo. Y hay por ahí un cover de Camilo Sesto, Fresa Salvaje, ¿no? Que después ha aparecido después en algunas en antologías, digamos, de demos de Jorge González, y que Jorge después hace una cita a eso en un festival de Viña, ¿no? Que creo que toca Estrechez de Corazón y citan Fresa Salvaje, me parece. Y el corazón en el fondo va por ahí, va un poco por la síntesis, digamos, de la balada italiana, de Camilo Sesto, de Julio Iglesias, Rafael, mezclado con el house y con todo este desangramiento del cual estamos hablando. Fíjense una cosa bien interesante, ya vamos a entrar en la parte más polémica, porque yo sé que hay mucho que contar, y esta es la parte, como decir, más candente. Pero antes de ir a esa zona oscura, vamos a simplemente a saludar a todos los que nos están viendo, que son protagonistas especiales de esta noche. Y bueno, yo comienzo con Yanni. Un saludo para ti, María Alejandra, un abrazo para ti, a Silvia, mi madre, un gran abrazo, al necio Carlos, aquí presente, al necio Tama allí, no ha dormido y es de madrugada por allá por Italia, a Pablo, a Víctor, a Felipe, a Fe Miranda, a Ana Carolina Ramos, un gran abrazo para ti, siempre pendiente con cosas bastante jocosas que siempre se le ocurren, Álvaro, a Orleans, a Ita, a Sebastián, a Constanza, a Juana, bueno, a Luis, a Waldo, simplemente gracias a todos los que están conectados. Bueno, señores, preparados porque entramos en la parte más polémica y tiene que ver con esta pregunta. ¿Existen anécdotas graciosas y también polémicas dentro del desarrollo de este disco? ¿Cuáles son o cuáles se les viene en mente? Yo no sé a quién se me va a ocurrir, pero los voy a analizar y les voy a ver la mirada, y yo creo que Nicolás por ahí está haciendo movimiento con los lentes, y eso es un indicativo. Nico. Cosas polémicas, cosas graciosas de este disco. No sé si tan graciosa, pero lo primero que pasó ahí... Cosa tan graciosa. Ajá. No sé qué lo ignoro en verdad, si pasaron cosas graciosas, porque en la autoentrevista de González, que yo creo que todos la hemos visto, no fue tan bueno todo. O sea, de partida la chanchada que le hicieron a Miguel, ¿verdad? Que dijera que iba a trabajar a Estados Unidos, y total, obviamente le iban a negar la visa, y una pillería. Claro, y no gastar tanta plata el sello. Y lo otro fue los $15 diarios que le pasaban a González, que era el viático que tenía mientras estuvo grabando. No sé cómo pudo haber sobrevivido y haber hecho algo tan bueno. A punta de sándwich, dentro del estudio. Así sobrevivió este hombre, a punta de pan. Que se lo regalaba a Santolaya. Sí, pero claro, es que González es una cuestión soberbia, es soberbio. O sea, yo creo que era el que más le ponía corazón a la banda, independiente de ser el líder, ¿verdad? El escritor y todo eso, era el que iba 200 pasos más adelante, y era puro corazón, era alma.
absolutamente. Nos caiga bien, nos caiga mal, no sé, pero es el alma. Yo por lo que, por todo lo que, por todo lo que he leído y sabido, ¿no? De ese proceso que estamos hablando, eh, creo que, claro, la compañía, como muchas compañías en ese y en otros momentos, cuida mucho la inversión, el flujo de recursos. Entonces, claro, Prisioneros era un nombre importante, se sabía que poniéndole recursos a ese cuarto disco, eso podía tener un gran impacto, digamos, en la escena del rock iberoamericano, pero igual las compañías controlan mucho el flujo de recursos y por lo tanto eso se notó en el hecho de esta movida que hubo discográfica y que impidió que Miguel Tapia fuese, ¿no? a Estados Unidos. Eh, Creo que si bien Jorge tenía las competencias para sacar el disco adelante solo con la gente allá, para él habría sido bueno tener a su compañero allá, ¿no? Entonces, en el fondo, y claro, y a Jorge le pasan, lo alojan en un hotel, en un motel, como dice Jorge, y le dan este viático que en su autobiografía Jorge dice, me gastaba sus $15 en taxis a quién sabe dónde, ¿no? 12, le quedaban $3 nada Entonces, más. sin embargo, cuando él llega al estudio se encuentra con un nivel de cariño y de solidaridad muy grande de parte de Santolaya y Aníbal Kerper, que también estaba ahí, y que se preocupan de que Jorge se alimente lo mejor posible, le dan esos sanguchitos, le dan mate, pero sobre todo le alimentan el espíritu. O sea, no perdamos de vista que Los Prisioneros fueron una banda muy maltratada, digamos, durante los años 80 acá en Chile por la prensa oficialista. Siempre los cuestionaron, como solemos hacer nosotros. No perdamos de vista que a Gabriela Mistral le dimos el premio nacional 7 años después que se ganó el Nobel. O sea, los chilenos no nos convencemos de los talentos de nuestros compatriotas, ni aunque te ganes un premio Nobel. 7 años después te doy un premio por si acaso, ¿no? Así como, así somos, ¿no? No nos reconocemos entre nosotros y nos maltratamos mucho. Y Jorge comió mucho de eso, ¿no? Se mamó que todo el tiempo le dijeran que no tenía competencias musicales, que no era un gran intérprete, que era desafinado, que esto, que lo otro, que era un resentido. Entonces llega a este estudio con esta gran eminencia que es Santolaya y Kerpel y le dicen, hermano, tú eres un gran autor, un gran compositor, qué gran producción, trabajemos juntos y vamos a ayudarte y vamos a trabajar para que tu voz se escuche lo mejor posible. Y en el fondo, cuando tú escuchas Corazones, lo que escuchas es todo el potencial de Jorge como artista, pero con una producción, digamos, internacional. Entonces, eso era, o sea, yo creo que Los Prisioneros, los discos anteriores podrían haber llegado a ese nivel de expresión con un poquito más de recursos y de producción que en los 80 no hubieron, y lo que sí hubo fue mucho maltrato periodístico, ¿no? Entonces, obviamente que hubo esa precariedad, pero que se contrastaba, digamos, con el cariño y con el respeto que Gustavo trató a Jorge, y eso en parte le dio la energía para llegar a hacer ese tremendo disco que 33 años después seguimos hablando de él, ¿no? Totalmente. Y yo pienso que el productor tuvo también una inteligencia emocional. Yo creo que no le mintió para nada, no le mintió, pero también destacó una forma, me imagino que como un sujeto súper inteligente y un zorro musical, estudió cuáles eran los comentarios que hacían dentro de la casa, porque generalmente uno no es profeta en su tierra, y dijo, aquí está el hándicap, entonces vamos a impulsar lo más positivo que tiene Jorge, ¿no? Y en realidad no le mintió, pero destacó y obvió las cosas negativas que a lo mejor sí tenía por la inexperiencia, por ciertas cosas, inexperiencia musical a pesar de todos los discos y lo genial que era un diamante en bruto. Entonces él se encargó de pulir poco a poco y fíjate lo que nació. De aquí en adelante fue un antes y un después, no solamente para la música, vamos a decir así, que se estaba realizando desde California, desde Los Ángeles, sino el impacto desde Chile para afuera, ¿no? Eso es bien, pero bien importante. Pero bueno, Cassette Pirata, ¿qué piensas tú de lo que hemos comentado? Me acordé de un detalle que Jorge resalta siempre cuando Santolaya le dijo que Entrena al Sur le pusiera el charango. Y Jorge le dijo, pero el charango es de Bolivia, es del norte, dicen. Para ti es del norte, pero para todo el resto del mundo es del sur, ¿entiendes? Y ese es un gran detalle y también cada uno de los detalles, también de los accesorios, de las armonizaciones que hizo también Santolaya en el disco Corazones, de cada detalle, de los violines, del mismo tren, del tren al sur, todas esas cosas
que Jorge también resalta, dice que a él le abrieron la mente porque había muchas cosas que para él eran como, uno siempre como la cabeza chica nomás, así como, que, no sé, uno dice la música, no puedo hacer esto, que es como muy estrafalario puede ser, pero, pero el Santolaya tenía esa cosa que abría la mente, su mente era más allá de todo lo de todo lo que se había hecho, y ese detalle, bueno, por eso es uno de los grandes productores musicales del mundo, de las películas, de series y Total. todo. Y tú al escucharlo sabes que es Santolaya, sientes esa emoción musical que él tiene para hacer sus composiciones, todas sus obras. Así que un crack Santolaya, yo admiro mucho. Nico, Sí, me quedo. ¿Cuál es tu nombre, amigo, el Cristian, de la banda? Cristian. Cristian, disculpa. Cristian, mira, me quedo con lo que tú estabas diciendo acerca de Tren al Sur, ¿verdad? Lo del charango, ¿verdad? Todo eso que es bastante anecdótico, pero tiene otra cosa que es súper rupturista esa canción, que es el relentí. Sí, Y eso algo, en la música muchas veces no se utiliza porque de repente los músicos están súper marcados por el tempo, ¿verdad? De seguir el beat, el claro. beat, qué sé yo, claro. Y aquí hay un quiebre ahí y directamente relacionado con la velocidad del tren también. Entonces es muy mágico, Una- muy mágico. exacto. Es Después muy, muy, muy los se sonidos que escucha, empiezan con reverb, ¿verdad? Que te dan la sensación del espacio de la estación. O sea, es un viaje literalmente, que es maravilloso. A mí se me no, total, ponen sí, los Santolaya pelos de estaba, punta, estaba, total, la estaba puedo muy, escuchar muy 50 adelantado. veces y se me ponen los pelos de punta, total, igual contra el sur. Y hasta Ah, me tiran a total, peras. ¿Sí? total. Yo lo escuché desde Venezuela y la sensación que me daba esa canción era una cosa mágica, ¿no? Y eso que yo estaba súper retirado, pero bueno. Mire, les quiero comentar algo en referencia a las anécdotas, esas anécdotas polémicas, que bueno, que vamos a hablar de frente a la situación. Tenemos unos minutos de más, no se preocupen, pero yo pienso que es importante el triángulo amoroso que existió entre González, Claudio y Narea. Allí está como el epicentro de este asunto de una herida que jamás se ha podido cerrar por X y Y, ya sabemos la historia de lo que sucedió. La verdad de lo que se descubre, que había un nivel de confianza tan grande, chicos, y también gente que nos está viendo, que de repente entra en la habitación de González, se encuentra con un cajón, lo abre, ve una carta, se toma el atrevimiento de tomarla y de leerla. Ahí cambia la historia de los prisioneros. ¿Por qué? Porque se devela allí una infidelidad y que tiene que ver con la esposa de uno de los integrantes y todo el relato del amor pasional que podía existir. Y más allá de esa situación, de repente se da cuenta que hasta, bueno, genio González, pero a la vez cara de palo, como decimos nosotros aquí en Chile, cara de palo en Latinoamérica es súper, pero súper descarado en la esencia de lo que él estaba viviendo, no lo estoy juzgando, tenía las llaves hasta de su casa, eso es lo que se comenta. ¿Y qué pasó de eso? Él llega a la casa de González y le reclama por la situación, ¿no? Y ahí se va con una violencia y lo primero que le propina es un golpe, ¿no? De acuerdo a toda esa situación y cómo se va desarrollando, es una herida incurable que a la vez ha pasado el tiempo, pero todavía yo siento, y es mi particularidad y mi opinión, de que no está superado. Ahora, detrás de todo eso, detrás de toda esa esencia, eso le permitió a Jorge González de alguna manera crear canciones mucho más pasionales y separarse un poco de esa esencia de la protesta, de toda esa situación. Y a mí me parece por lo menos un cambio bastante, pero bastante atractivo, que no fue bien recibido, por cierto, por la crítica. La crítica le costó digerir porque este disco estaba muy avanzado. No era anglosajón, por decir que era electrónico, dance, y con ciertas influencias europeas y también norteamericanas, Rick Astley y lo que hemos mencionado, ¿no?
sino que él le agregó a esa pasión un aditivo que es netamente latinoamericano, es el aditivo de las canciones románticas de Camilo Sesto, por ejemplo, un gran genio musical, y de Los Ángeles Negros, que es de aquí de Chile, toda esa, él como que extrajo un poquitico de eso, quizás hasta sin saberlo, y los tiempos tan adelantados no le permitieron a la sociedad chilena musical poder como captar o digerir o poder tener el estómago para adaptarse un poco a la época. ¿Y qué pasó? El tiempo le dio la razón, señores. Después la sociedad chilena se dio cuenta, la sociedad musical chilena se dio cuenta de esta circunstancia y nació el mejor disco para mí de Los Prisioneros. Es mi opinión. Pero fíjense, rápido, cuarta pregunta, y bueno, tiene que ver, hablemos de la estructura de la canción de Tren al Sur. Ya comentaron algo por allí de Tren al Sur, pero yo le quiero hacer la gran pregunta y quiero comenzar por allí con Cassette Pirata, Tren al Sur. ¿Qué representa esa canción para ti? Mira, partiendo de esa canción a mí me trae muchos recuerdos, que aquí, especialmente en la zona donde vivo yo, aquí en la quinta región, aquí pasaba antiguamente el tren que unía Valparaíso con Santiago. Entonces nosotros cuando viajábamos a Santiago, tomábamos el tren para llevar a Santiago y llegábamos a la estación central. Y está todo ese recuerdo también de los trenes, eh, los trenes que salían de ahí mismo estación para el sur. Y ya después más grande ya viene es que fue una evolución cuando tú ya se te abre tu oído musical y te das cuenta de que no es una canción, es una obra musical. Eso ya te vuela la cabeza y ya vas entendiendo muchas cosas, muchos sonidos, mucho de todo que tiene la canción y siempre se va descubriendo algo más que realmente uno se saltó. Por eso, una canción. Total. Por eso Total. la gente también la canta a todo pulmón también en vivo. Una gran canción. Es historia. A ver, Cristóbal, Tren al Sur, tú que hiciste un libro, que eres conocedor, yo te considero conocedor de esta gran canción, a ver, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, la canción está ligada, digamos, a todo lo que estábamos hablando antes, ¿no? Me voy un poquito más para atrás, ¿no? Y comento un poco ligado al tema a la canción Tren al Sur, que efectivamente lo que ocurrió al interior de la banda, bueno, fue complejo, fue intenso, no fue sencillo para ninguno de los involucrados, ¿no? Eh, pero realmente creo que, o sea, es una historia, como lo son este tipo de historias, donde no me parece muy maduro emocionalmente hablar de buenos y malos, ¿no? Tampoco me parece muy moderno, con mucho respeto y cariño, hablar de Yoko Ono, ¿no? Sobre todo porque la Yoko también ha sido como, ese asunto ha sido como aclarado por el propio Paul McCartney, en el fondo, ¿no? O sea, las relaciones humanas dentro del grupo se van desgastando, va pasando cosas y finalmente Yoko Ono en definitiva no tiene mucho que ver con la separación de los Beatles, hay otros aspectos más internos, más importantes de ellos mismos, ¿no? Y en este otro caso, bueno, creo que se dio una situación donde se mezclan un montón de cosas, principalmente la juventud de ellos, estamos hablando de personas que tenían 22, 23 años, ¿no? Situaciones que se van dando, que no se planifican, afectos que se van generando, campos emocionales que se van abriendo, ¿no? Hasta que se van generando todo este tipo como de cuadros. Y creo que fue una situación intensa, dolorosa, probablemente difícil para todos los involucrados. Creo que es complejo hablar de ella, a mí me da un poco pudor porque aparte, bueno, los conozco a todos. Eh, pero creo que tiene que ver un poco con eso y creo que, bueno, la canción Tren al Sur tiene un toque, digamos, autobiográfico en relación al episodio en sí, porque hay historia en muchas partes y hay un viaje que yo eh, con la compañera con la que estaba teniendo, digamos, una relación en ese momento, una relación paralela, y hacen un viaje en tren al sur, ¿no? Que es como un punto inicial disparador, digamos, de la composición,
y que a la vez también el Jorge como autor lleva al auditor hacia una infancia, ¿no? Hacia una infancia donde las cosas, entre comillas, eran más simples, ¿no? De partida también, o sea, a la pasada, la canción también hace una crítica política al arribismo que ya está instalando muy fuerte en Chile, dice, y no me digas pobre por ir viajando así, ¿no? Porque en el fondo es como si viajar en el transporte público fuese de pobres, ¿no? Yo creo que toda Latinoamérica tenemos una doña Florinda, ¿no? Muy fijona en relación a dónde y cómo nos vemos las personas. Y a Jorge siempre le ha gustado viajar en transporte público, viviendo en Alemania viajaba en metro, ¿no? Es privilegiar eso, ¿no? Entonces, y es privilegiar el romanticismo, ¿no? El romanticismo es una defensa de lo que tiene que ver con la ansia de vivir una experiencia cuestionable, pero que tenía que ver con lo que esas personas estaban sintiendo en ese momento, ser coherentes con eso, y con lo que ellos querían vivir, y si tenía que ser en tren, bueno, no me digas pobre por ir viajando así, ¿te fijas? Entonces, creo que es como la primera página de un libro, de un relato, de una intensidad emocional, que es lo que es todo el disco Corazón en el fondo, ¿no? Una invitación a un viaje. Total. Bueno, Nico, ¿qué tú piensas en referencia a Tren al Sur? Una canción representativa del pop rock latinoamericano. Absolutamente, o sea, es una canción que hoy me transporta a mi niñez, a un despertar un despertar musical, ¿verdad? Me evoca, no sé, los recuerdos, hasta los olores, la canción habla de eso también. Es muy, muy mágica, es demasiado mágica y es imposible que una persona de la generación de uno no te llegue esa canción. Me evoca muchos recuerdos, nostalgia, y también tiene que ver la producción de la canción, que la hace ser muy especial, muy, muy especial. Los teclados dan una cosa, una sensación, como yo les decía antes, algo que todavía a mí me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. Es muy bonita. Total. Fíjate una cosa. Sí, adelante. En una entrevista, Jorge decía que esa canción también le inspiraba mucho de sus viajes que hacía para el sur, a ver una tía que tenía para allá. No me acuerdo, que en la localidad Santa Clara, Santa Juana, no me acuerdo muy bien. Y ahí también le inspiraba mucho eso, de los viajes que hacía con su papá a las localidades. Que también lo nombraron hijo ilustre. No me acuerdo cuál era. Villalegre. Fíjense una cosa. ¿Qué representa esta canción? Muy breve. Una relación destructiva, sin duda, que era parte de su época. Una iniciación, por cierto, y eso lo digo de lo que yo he investigado, no me consta, por cierto, no lo tomen literal. Son investigaciones, eso nada más que lo sabe Jorge, pero la iniciación con los ácidos allí, y un mal momento circunstancial que lo puede tener cualquier ser humano en la trayectoria de su vida. Esa trayectoria puede ser perfectamente en un tren. Pero fíjense, esto es como una instancia de ese... Yo estuve, y yo como extranjero, ¿no? Visité Estación Central por una razón. Me ha podido llevar fortuitamente por relación al trabajo, por ciertas circunstancias, pero yo lo visité por iniciativa propia de tener el contacto con la historia, ¿no? Y cuando yo me sentí a mí se me erizaron los cabellos de acá, de estar en ese sitio de Estación Central. Yo no lo podía creer, de remontarme a mi juventud y de estar ahí y decir, yo soy parte de la historia. Muchos chilenos, por condición que lo transitan todos los días, a lo mejor han perdido esa esencia, ¿no? Pero yo tengo unas palabras que quisiera compartir con ustedes y me parece muy bonito porque hace 4 años que lo escribí y lo voy a compartir en este programa. Yo lo escribí de la siguiente manera: es la escapatoria de un hombre que busca liberarse de sus demonios de la infelicidad,
a cambio de un boleto al retorno de las cosas sencillas de la vida, a sus orígenes, y es una forma de reconstrucción, así de simple. Yo, en lo particular a este tema, yo le voy a dar 10 puntos, que es la puntuación más alta. Nos hemos olvidado de la puntuación, pero es que está muy interesante la conversación. Espero que podamos puntuar todas las canciones del 1 al 10 con la ponderación, pero yo le doy 10 puntos a este tema. Pero rápidamente, por relación a tiempo, ya está tentando el tiempo, pero no vamos a desperdiciar nada. Estrechez de corazón, ayayay, uyuyuy, viene el tema que para mí es uno de los temas icónicos dentro de este disco. Y bueno, yo le doy la palabra a Casé Pirata, estrechez de corazón. En resumidas palabras, yo creo que es el tema número 1 del pop sudamericano. Total. Donde vaya en Perú, en Argentina, Bolivia, donde sea, y escucháis, en una discoteca escucháis Estrechez de Corazón y La gente se vuelve loca. siempre pasa. ¿Cuánto, la puntuación, la ponderación del 1 al 10, cuánto le das? Todo el rato. Es que créeme que incluso en la mañana cuando vais en el auto y escucháis la radio, ahí el volumen, ¿no? ¿Sabes? Porque te da como una energía única. Bueno, se pasa de los 10 puntos, por lo menos, que es la ponderación del 1 al 10. ¿Es así? Sí. Bueno, excelente. Bueno, Cristóbal, tu puntuación del 1 al 10 y tu apreciación sobre Estrechez de Corazón. Mi puntuación es 10, al igual que todo ese disco. Es mi disco favorito de Los Prisioneros, junto con La Voz de los 80. Son discos que no tienen desperdicio, son discos que los puedes escuchar completo de arriba para abajo. Y no, es perfecto, ¿no? Y mi apreciación sobre la canción, bueno, creo que es una muy buena síntesis, ¿no? De las cosas que estaban inspirando a Jorge en ese momento, del house, mezclado también con el romanticismo, con la balada italiana y española, ¿no? De hecho, los acordes de cuando parte la canción citan un poco El amor de mi vida de Camilo Sesto, ¿no? La canción funde un poco todas esas influencias y bueno, lleva una canción donde la lírica y sobre todo el canto muestra un nivel, digamos, de expresión dramática del Jorge súper alta, los tonos de Tristeza de Corazón son muy altos, entonces una canción, digamos, donde hay una emotividad muy grande, es una canción que tiene un nivel de expresión de emoción súper grande. Yo entiendo que internacionalmente es una de las canciones que más sonó junto con El baile de los que sobran, incluso en algunos países más que Tren al Sur. Sé que sigue sonando en muchas discotecas de todo el continente. Incluso en un viaje reciente que hice a México, que estuve en México en el mes de abril, junto con la banda Tomo como Rey, que trabajo con ellos como manager. Bueno, estuvimos en la zona central de México, en DF, y fuimos a todo el sector del sureste, ¿no? Y ahí en Cancún estuvimos en casa de una familia con la que estuvimos compartiendo, y ahí estuvimos hablando de música chilena, de Los Prisioneros, y el hijo mayor de la familia, que es un chico de la comunidad LGBT, nos comentaba que Estrechez de Corazón sonaba mucho, por ejemplo, en las discotecas gay donde él iba, ¿cachai? Y que sonaba todo el rato, ¿no? Yo creo que es un elogio, ¿cachai? Te habla un poco como justamente de la intensidad que tiene la canción, de la expresión, de la emocionalidad, de cómo ha sorteado al paso del tiempo, cómo llega a distintos tipos de público, y cómo también esta canción y el corazón también representa o contiene una cierta feminidad que de repente no se había expresado tanto en los otros discos de Los Prisioneros, ¿no? Y de eso me gustaría hablar un poquito más, pero creo que después, pero creo que Corazones, o sea, Este Corazón es una canción emblemática, digamos, de esto que le estoy mencionando. Tocaste un punto muy importante, porque allí hay algo que se escapa de toda esta variante y que tiene que ver también con lo masculino, lo femenino. Yo diría que no tiene género, ¿no? Está muy adelantado, por cierto, a su tiempo. Nico, ¿qué piensas sobre este tema, Estrechez de Corazón? Un tema absolutamente visceral, de eso que
te carcome, ¿verdad? Y que son esos temas que te llevan en un viaje también, pero te mantienen tum, 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 ¿verdad? Te tienen ahí. Y bueno, y se nota también, aparte de la producción de la canción, la letra, también está la energía puesta de González ahí, que está entregado por completo a esa pieza. Bueno, y él también creo que lo ha dicho, si no me equivoco, de que también que requiere bastante exigencia vocal, emocional también al momento de interpretarla. Entonces ahí tú ya tienes también el resultado, ¿verdad?, de esta pieza que es completa, por parte del autor y la producción que hay ahí. Maravilloso también. ¿Tu puntuación? 8, no, mentira. 10. Bueno, 10, perfecto. Es que hay un detallito. Miren una cosa, muy rápida. Tiene una cosa que es de principio a fin. Y está muy bien realizado. Es un viaje hermoso, desgarrador. Hay una combinación ahí súper perfecta entre el Hay un detallito, productor mira, hay una película también. mexicana A ver. que se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Y ahí en el tráiler de esa película ocupan el estreche de corazón. Así, pero a full. Una película mexicana. Se llama así, La vida inmoral de la pareja ideal. Oye, como paréntesis quiero Y es que tiene- destacar, perdón, que Cristian, ¿no?, de la banda tiene ahí una réplica del bajo de Jorge González de la reunión de los prisioneros del Estadio Nacional, con todos los stickers, digamos, de los distintos equipos de fútbol chileno. Está muy bien Ah, recreado el bajo. qué buena vista. Un mérito, un aplauso. Sí, algo me queda todavía de vista. Mortal, genial. Cristian, Qué buena una pregunta. Cristian, Qué buena una de pregunta. Australia. De Corazones, ¿qué canciones tocan ustedes? Porque sé que es un disco difícil de tocar en vivo. Tocamos Amiga Mía, en el sur, con Suavidad, Cuéntame una historia original, Harto. Estreché de corazón, claro, y a ver, ¿cómo más? Me falta uno. Y Noche en la ciudad. ¿Y esa las tocan de una forma más orgánica o han generado la secuencia para No, tocarla? yo hice la secuencia. Hice la secuencia, lo que pasa es que pasa algo con el público prisionero, es muy variado. Por ejemplo, en Santiago se toca mucho lo que es el corazones, te lo piden harto, por ejemplo, la batuta, cosas así, te piden harto. Pero en regiones es como más de la voz de los 80 y esa onda así. Pero en Santiago el corazón es a full, y ahí hay harto material. Especialmente la canción con Suavidad y Estreché de corazón se la Mire, sobre este tema de estrechez de corazón, me encanta la combinación exquisita del dance electrónico con lo que son las guitarras clásicas, evoca un poco el tinte flamenco, ¿no? Pero miren, esto tiene que ver netamente con la inmadurez del amor, con lo que no se puede ir más allá porque hay esos encontronazos, esos golpes fuertes de lo que no va, porque uno puede estar más maduro que el otro, no voy a poner, aquí habla de una dama, pero puede ser perfectamente un hombre dentro del tema, pero yo voy a extraer una frase que es lacaniana, ¿no?, del gran Lacan, que es francés, dice, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, y es más o menos lo que evoca todas estas problemáticas del amor en referencia a eso. Pero vamos rápidamente para ir desarrollando. Nos quedan exactamente 2 preguntas. Corazones Rojos, venimos con un tema súper, pero súper polémico. Y le voy a dar la palabra a Nico. Mira, me voy a quedar con la sensación que me dio cuando lo escuché por primera vez, que yo decía, pero ¿cómo están hablando de esto y el tema tan machista que son al final contextos que uno los va entendiendo con la edad también.
Pero claro, es que uno vuelve a lo mismo, tocó lo que tocó, las circunstancias que llevaron a hacer este disco, a hacer cada canción, las cosas se dieron, ¿verdad? Y fluyeron también para la composición. Y esa canción, claro, uno cuando era más chico la tarareaba tal vez sin saber mucho, qué sé yo, pero no deja de ser fuerte y algo que todavía resuena. Totalmente. Cristóbal, en referencia a Corazones Rojos. Bueno, yo creo que es una de las canciones más simbólicas del disco, ¿no? Probablemente la más política. Creo que la canción habla de una madurez de Jorge en términos compositivos, conceptuales, políticos y personales también. En un sentido muy profundo, me voy a tomar algunos minutos para desarrollar esta idea, ¿no? Con la paciencia de todos. Pero básicamente plantear que Jorge en el fondo no siempre él tuvo como una conciencia respecto como de los machismos superestructurales o de su propio machismo, ¿no? Y de hecho hay canciones de su autoría con un componente machista súper fuerte, como por ejemplo Necesito una mujer que no llame la atención, que aparece en el segundo disco, en Pateando Piedras, ¿no? Donde él mismo declama que requiere una compañera de un perfil más bajo que no le haga sombra al mismo, ¿no? Porque esa situación lo incomodaba. Claro. Yo creo que Jorge tuvo una educación convencional en algunos aspectos y fue una persona machista en algunos tramos de su vida, ¿no? Y ese machismo lo sufrió su primera esposa, ¿no? Jacqueline Fresar, porque él tenía una idea, digamos, de estructura de vida medio tradicional al principio, pero después en algún momento él se da cuenta que de alguna manera se estaba comportando como un pequeño Pinochet, como un pequeño dictador, digamos, en su vida cotidiana, y en algún momento empieza como a abrirse mental y culturalmente justamente a partir de la relación con ella y conocer a las compañeras, digamos, de Jacqueline, que eran las otras integrantes de la Cleopatra, y a otros mundos culturales, mentales y sociales. Jorge va modificando un poco su forma de ver las cosas, y a partir de eso y de la buena onda que genera con las Cleopatras, genera esta canción, ¿no? Que al principio decía Hey Cleopatras, no decía Hey Mujeres, ¿no? Y en el fondo genera este himno antimachista donde Jorge reflexiona sobre su propio machismo. Jorge hace una reflexión sobre su machismo y su forma de ver las cosas, y a partir de eso cambia, luego se lanza a tener, digamos, la experiencia que se permite tener con la persona que le está interesado en ese momento, no le va bien, y después, en el fondo, se permite expresar todas sus emociones quizás medio reprimidas, porque también era un momento en el cual, no sé, los rockeros también eran súper heteronormados, no lloraban, los hombres no lloran, ¿no? Y se esperaba, o sea, de hecho las mismas chicas dicen, bueno, o sea, Los Prisioneros son una banda que su estética de sus 3 primeros discos es una estética súper heteronormada, ¿no? Son 3 hombres rudos con un discurso crítico anti la dictadura, y después aparece la sensibilidad, la fragilidad, el dolor, la parte femenina que los hombres también tenemos. Entonces, en el fondo, allí hay como una madurez emocional y política, y en Jorge darle rienda a eso, ¿no? La creatividad y en lo que dice, y para eso tiene como gran, digamos, soporte emocional y digamos, teórico a las Cleopatras, que lo acompañan en todo este proceso, en todo este calvario, en toda esta composición, en toda esta presión, y a Cecilia Guayo, que es la Cleopatra que lo acompaña después en la puesta en escena del disco, ¿no? No es casual que la hayan elegido a ella, porque en el fondo no quisieron un reemplazante de Claudio. Si de hecho, para la gira Jorge mismo tocó la guitarra, había otro muchacho tocando el bajo, estaba Miguel en la batería, pero quisieron que los teclados los tocara la Cecilia, para que fuera alguien relacionado con las Cleopatras y para que la puesta en escena también tuviera la feminidad que expresaba el disco por todos lados, ¿no? Bueno, mi compañera que es periodista musical, Joanna Watson, ella hizo un reportaje al lado femenino del Corazones, por los 30 años, entrevistó a todas las Cleopatras y al propio Jorge, se los puedo mandar para que lo vean, pero creo que sería súper interesante observar ese lado también, y de hecho, creo que sería interesante, y también dejo la recomendación, para que en un momento pueda haber otra revisión del disco Corazones, pero donde hable chiquilla, ¿no? Porque también es interesante saber qué fibra tocó, digamos, el disco en público o auditora femenina, cómo conectó el disco también con esa audiencia y qué es lo que representó también, sobre todo para en términos políticos, para chicas que en un futuro iban a ser feministas, una canción como Corazones Rojos, ¿no? Creo que obviamente que lo que tenemos que todos nosotros que decir como auditores y seguidores es valioso,
pero creo que sería interesante en una segunda tanda poder hacer un grupete de chiquillas y que ellas también cuenten cómo lo vivieron ellas. Bueno, querido Cristóbal, ya abriste, como quien dice, en la puerta para que se pueda dar una segunda parte y poder extendernos un poco más, porque yo sabía que este tema iba a ser tan pasional que nos íbamos a pasar un tanto del tiempo. Pero bueno, tenemos, válgase la redundancia, el tiempo atentando y nos quedan exactamente 7 minutos del programa y yo quiero hablar con Cassette Pirata en referencia a Corazones Rojos y ya dar la culminación de este gran análisis que hemos dado todos muy modestamente desde nuestra opinión. Cassette Pirata. Mira, con esa canción a nosotros nos pasa algo súper raro, que es la canción favorita de las mujeres. Pero muchas veces llega gente más adulta y dice, oye, ¿por qué tocan esa canción? Si esa canción es contra mujeres. Pero ahí uno explica como es como una ironía de Jorge, una ironía con rabia a lo que pasaba con el tema del machismo en ese tiempo. Y ahí como que la gente se queda, verdad, sí tiene razón, sí, él está ironizando, igual que muchas canciones ironizaba las letras y era como para tirar el palo, por así decir. Pero es la canción favorita de las mujeres, cuando tocamos en vivo es como que la cantan ahí, pero hay unos videos por ahí en una fiesta retro y quedamos así como que se te tiran encima a cantar esa canción a todo pulmón. Pero es una gran canción, es un temazo. Oye, les pido disculpas, me tengo que desconectar por un asunto familiar. Aprovecha, Nico, despídete. Sí, agradecerle a toda la buena onda, súper interesante haberlos conocido, de verdad, y ver también otras perspectivas de este maravilloso disco. Así que gracias por la invitación y un abrazo grande. Tengo que correr ahí a hacer algo doméstico. Nico, brevemente, tus redes sociales para la gente que nos está viendo aquí en Qué Necio, muy brevemente. Mis redes. Sí, por supuesto. Sí, no, Nico Bravo, viejo tuber ahí que yo hablo de chilenismo y curiosidades chilenses. Así que eso. Gracias por la invitación, un abrazo a todos. Tuvimos al gran Nico y ya para cerrar esta actividad yo pienso importante hablar de que por lo menos en la época existía también lo que era una generación que era prácticamente también de cristal, no existía la internet, por lo menos en Latinoamérica, y toda esa situación, no existían redes sociales, pero fue malinterpretado el mensaje de González, ¿no? Y ya después se dieron cuenta que él no era el interlocutor, era una ironía que también se manifestaba a través de él, ¿no? Y algo muy, pero muy importante, ¿no? Eso lo tomaron las dicotomías. Él apuntaba a lo que era el machismo latinoamericano, pero después lo tomó como bandera también otra dicotomía que no era la tradicional, como es el feminismo radical, ¿no? Y todos esos factores que llevaron a esa situación. Ahí hay implicado hip hop, hay implicado rap también, y me parece una de las canciones. Ahí no se retiran los prisioneros de la protesta también, ya no tanto política. Bueno, eso es política también, pero es más que todo un aspecto social. Entonces, fíjate, yo a este tema le voy a dar 10 puntos. Pero bueno, ya para culminar este gran análisis, le quiero dar las palabras finales a Cristóbal y después a Cassette Pirata para ya culminar este gran análisis. Cristóbal. Bueno, nada, agradecer un poco este espacio. ¿Bien? ¿Se escucha? Agradecer el espacio. Sí, hay una pequeña interferencia, pero sí. Agradecer el espacio, agradecer la invitación y la oportunidad de haber podido, conversar con ustedes, ¿no? Sobre este disco que marcó épocas, marcó generaciones, que es un disco muy intenso, muy emotivo, muy importante en la carrera de Los Prisioneros, en la carrera de Jorge González. Me entretuve mucho escuchando
los alcances, las reflexiones, las opiniones de todos. Y muchas gracias por haberme integrado. Siempre es importante alimentar esta memoria cultural y reflexiva, así que de verdad, gracias. Gracias a ti. Gracias, Pirata. Para culminar, yo quiero que des tu opinión sobre este disco y también sobre tus redes sociales, ya para culminar este gran análisis de Corazones de los Prisioneros. Mira, como decía, mi hijo es mi favorito, muy personal, muy pasional, muy musical, entretenido, porque tenía de todo un poco, tenía balada, tenía música bailable, es un disco que tiene de todo, que normalmente en los carretes lo ponemos y lo vacilamos entero. Es el disco recomendado, a mí me gusta mucho, me gustan Los Prisioneros, como decía ahí el colega, La Voz de los 80 y especialmente el Corazones, y un disco que se disfrutan, son discos que se disfrutan completamente. Y en cuanto a Cassette Pirata, la banda, síganos, Cassette Pirata o Los Prisioneros Tributo también en Instagram. Tenemos hartos seguidores, hay hartos eventos y espero algún día nos podamos topar en algún evento donde nos sentemos, nos tomemos una cosita y podamos conversar un poco más de música. Siempre estos tiempos de conversación se hacen muy cortos, pero cuando nos juntamos entre colegas músicos, a todo esto un saludo al Negro Medel que está viendo ahí también. Nos juntamos entre colegas músicos y nos ponemos a analizar los discos, la música, realmente maravilloso, y este es uno de los grandes discos y uno de los grandes discos de conversación, que es infaltable. Así que muchas gracias y un placer conversar con ustedes. Gracias a ti por tu presencia, gracias a Cristóbal, gracias a todos, simplemente ha sido un análisis de principio hasta el final, súper exquisito, y bueno, simplemente gracias a alguien bien importante, que es ustedes, los que nos están mirando, los que nos están escuchando, que siempre están presentes dentro de estas actividades. Que viva los prisioneros, me siento orgulloso de estar aquí en tierras chilenas y de poder compartir con este disco que está aquí en el corazón latinoamericano y que yo pudiese colocarle un título, Corazón Dividido entre Chile y Latinoamérica. Y nos vemos en el segundo encuentro porque vamos a hablar de seguro de este gran disco. Señores, simplemente gracias, y como es mi dicho, full rock and roll. Gracias a Cristóbal, gracias a Cassette Pirata, gracias a Nico que estuvo aquí presente y gracias a ustedes que son los principales protagonistas. Nos vemos en un próximo análisis. Full rock and roll. Gracias a todos. Todos. Saludos.